Bueno, vamos a hablar hoy día un poquito de, yo le puse el título, como ustedes vieron en el anuncio, mujer, femenina o feminista. La verdad que yo tenía preparado otro tema para hoy, pero el lunes, cuando fue el Día de la Mujer, empecé a ver cosas, por ejemplo, Cristina me mandó algo del amamantar a las mujeres, que también se volvió algo feminista y en contra de los hombres. Entonces empecé ese día y dije, no, deberíamos hablar un poco de este día, ¿verdad? Del Día de la Mujer. Y les puse ahí en el grupo, no, total tengo toda la semana, puedo preparar algo, no hay ningún problema. Siento que es un tema que es muy relevante en la sociedad que ahora estamos viviendo. Nosotros quizá aquí en Costa Rica no lo percibimos tanto porque no siento que sea un país en que nosotros veamos como mucha manifestación feminista, ¿verdad? Pero eso no significa que puede llegar aquí de una forma más fuerte. En mi país, Chile y Argentina, son los países pioneros y los más fuertes en el feminismo. Si usted alguna vez han escuchado esa canción, El violador eres tú, bueno, fue creada por Chile, por las feministas chilenas, lamentablemente, ¿verdad? Yo ayer hablaba con una amiga de una iglesia en Chile, que ella también dirige un ministerio de mujeres, y dice que eso en Chile está... O sea, tú no puedes hablar nada en contra de las mujeres, nada, porque eres atacada inmediatamente. Y no solo las jóvenes, sino que también la gente mayor, que eso ha sido algo que ha sorprendido mucho, que mujeres tal vez de mi edad o mayores, ¿verdad?, se metan a las marchas feministas, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando realmente? El movimiento feminista, yo creo que a nosotras como mujeres nos ha hecho un mal favor, ¿verdad? Porque si ustedes ven, por ejemplo, en Chile, las marchas feministas, las mujeres van casi desnudas, porque ellas dicen que esa es su libertad, que ellas si quieren andar desnudas, tienen que andar desnudas, porque es lo que ellas piensan que eso es libertad. Entonces, esa libertad que tenemos como seres humanos se ha vuelto un libertinaje, ¿ya? Entonces, quiero que esta tarde veamos qué nos dice el feminismo, ¿verdad? Y qué nos dice la palabra en cuanto a nuestra feminidad bíblica, ¿verdad? Porque Dios nos hizo a nosotros mujeres y nos hizo femeninas, ¿ya? Nos hizo con esa característica diferente del hombre, ¿ya? Entonces, como mujeres siempre queremos nosotras tener como el mando, tener el poder, y eso tal vez lo que lleva a los movimientos feministas a rebelarse en contra de todo lo que para ellas es un patriarcado, el machismo. Yo no quiero negar que el machismo no existe, porque el machismo existe, pero tampoco nosotros podemos llegar al punto de decir que todos los hombres son machistas, ¿verdad? No podemos generalizar. Ahora, ellas abogan mucho porque no hay un machismo, pero ellas se fueron al extremo del feminismo, que a las finales viene siendo lo mismo, porque las dos cosas son extremas, ¿ya? Cuando comienza la idea del feminismo, podríamos hablar, que creo que en un retiro lo hablamos, de la primera ola, de la segunda ola, que ahora creo que estamos en la tercera ola, pero si somos honestos, el feminismo comenzó desde el Jardín del Edén, cuando Eva quiso tomar el lugar que no le correspondía. Entonces, no es que tengamos una primera, una segunda, una tercera ola. El feminismo nace desde el momento en que Eva se quiere rebelar hacia los planes que Dios tenía para ella, ¿ya? Desde el momento en que ella rompió el límite, que eso lo vimos siempre en Génesis 3, ¿verdad? Las mujeres usan la palabra empoderamiento, ¿ya?, que a través del tiempo, de los años 60, 70, 80, 90, ha cambiado su significado para cada generación. Pero el empoderamiento es cuando la mujer, más que nada ahora, quiere como arrebatar, controlar, conseguir derechos, ¿ya?, en pos del discurso de la igualdad. Porque si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes sienten que tienen derechos que no tiene el hombre? Honestamente. Ustedes podrían decir que ahí tenemos nosotros como mujeres derechos o no tenemos derechos que el hombre sí tiene. No, tenemos los mismos derechos. Jurídicamente y legalmente tenemos los mismos derechos, ¿verdad? Podemos comprar propiedades,
las mujeres pueden ir a la universidad, o sea, si robamos nos van a penalizar igual como nos penalizan al hombre, o sea, tenemos los mismos derechos, no hay legalmente y jurídicamente la mujer no puede decir que ella no tiene los mismos derechos que el hombre, los tiene, ¿ya? Pero el feminismo viene más que a pedir derechos, viene a pedir privilegios, ¿ya? Realmente son privilegios, porque quiere que les cumplan ciertas cosas a ellas, pero que los hombres no los tienen. Por ejemplo, en mi país ya existen las cuotas parlamentarias o las cuotas políticas, que tiene que haber cierta cantidad de mujeres en ciertos cargos. Yo digo que eso a nosotras nos hace un mal favor porque no están llegando por sus capacidades, están llegando porque son mujeres. Y a lo mejor las que llegan ahí ni siquiera tienen las capacidades para estar en la política. Pero a los hombres sí le exigen que ellos tienen que llegar a ese puesto y ganárselo. Ellas no, ellas por cuota, porque son mujeres. Entonces vemos que son privilegios y no derechos. Ahora, el 8 de marzo, quiero que veamos esa fecha. ¿Algunas saben por qué realmente esa fecha se celebra? ¿Por qué el 8 de marzo? ¿Algunas saben? ¿No? ¿Por qué? Pues el 8 de marzo se celebra por un incendio que hubo en Estelar, en una fábrica donde murieron varias mujeres. Ajá. Desde ahí, digamos, se celebra en conmemoración a esos mártires, o a esa gente que murió porque no tenía donde. Sí, precisamente es eso. Pero quiero que vamos a desenmascarar un poco esa fecha, porque también ha sido tomada por el feminismo con medias verdades, ¿verdad? Ustedes saben que el veneno tiene poco veneno y tiene más sustancia que el animalito quiere comérselo, y el veneno es poca cantidad, pero a él le gusta y lo va a matar. En todas estas cosas también existe lo mismo. Hay mucha mentira mezclada con verdad, ¿verdad? Que lo toman para sus movimientos. Como dijo doña Berta, sí hubo un incendio en Nueva York, en una textil donde se hacían camisas, ¿ya? Y murieron 146 personas en ese incendio, ¿ya? Fue en 1911. Pero primero la fecha del incendio, y si ustedes lo pueden buscar en Google, que todo lo sabe, no fue el 8 de marzo. La fecha fue el 25 de marzo de ese mismo año. Entonces ahí tenemos una primera mentira, no fue el 8 de marzo. Segundo, no eran solo mujeres las que murieron. Dentro de esa cantidad murieron 23 hombres. Y muchos de los hombres que murieron fueron porque trataron de salvar a las mujeres. Entonces, cuando nos venden la imagen del 8, es como que murieron las mujeres, ¿verdad? Y era la lucha de las mujeres. No, habían 23 hombres que también estaban ahí, ¿ya? Se dice también que el dueño de la fábrica fue el que cerró la fábrica y que produjo el incendio para que ellas murieran quemadas, porque se supone que ellas estaban luchando por sus derechos. Bueno, el informe de bomberos dio que el incendio había sido por un operario que había estado fumando. En ese tiempo uno podía fumar en cualquier lado, no como ahora, ¿verdad? Y echó la colilla en un cesto de telas que ahí tenían un tiempo, y ahí se produjo el incendio. ¿Por qué estaba cerrada la fábrica? Porque en ese tiempo las fábricas se cerraban porque había mucho robo. Entonces, por eso es que no pudieron escapar y se empezaron a tirar por las ventanas, ¿ya? Entonces, fue una tragedia. Desde ahí en adelante, de ese mismo evento, se empezaron a hacer muchas otras medidas de seguridad para las fábricas que no existían, ¿ya? Entonces, no se cumple la fecha, porque fue en otra fecha, y también murieron hombres, que en ninguna parte se habla de la muerte de esos hombres. La Organización Mundial del Trabajo, que es subsidiaria de la ONU, dice que todas las que murieron fueron mujeres. Esa institución siempre dice que son mujeres. Hubo un estudio de la Universidad de Cornell en Estados Unidos en que ellos tienen una lista de los nombres de todos los que murieron, nombre, edad, sexo, masculino, femenino, y la mayoría eran inmigrantes, ya que murieron. Habían inmigrantes italianos, incluso habían judíos, ya que trabajaban en esas fábricas.
Entonces la pregunta es, ¿por qué se conmemora el 8 de marzo? ¿Por qué dicen que es el día 8 de marzo? Y ahí viene. El 8 de marzo lo que se conmemora es el inicio de la revolución bolchevique, o sea, la instauración del primer Estado socialista y comunista en el mundo. ¿Ya? Ese día es el que se conmemora esa fecha. ¿Ya? En finales de febrero, las mujeres en Rusia hacían una marcha y que ellas gritaban pan y paz, ¿ya? Que era el último día de febrero, que en ese tiempo los rusos ocupaban el calendario juliano y la parte de nosotros occidental usábamos el calendario romano o gregoriano, que le dicen. Entonces, al cambiar el calendario, cae la fecha 8 de marzo, para nosotros en Occidente, ¿ya? Entonces, por eso se celebra el 8 de marzo. Es más una conquista comunista y socialista, más que del Día de la Mujer, ¿ya? Para que vayan viendo cómo van mezclando todo esto, ¿ya? Pero tiene otro trasfondo, totalmente diferente que la lucha del feminismo, ¿ya? Como yo les decía, las mujeres gritaban paz y pan, porque había mucha violencia y estaban pasando hambre, ¿ya? Entonces esa era la lucha que tenían las mujeres, ¿ya? Las feministas dicen, si usted en algunas marchas, ellas dicen, sin feminismo no hay socialismo. Y ellas van a esa fecha, al 8 de marzo, que las mujeres hacían esa marcha, ¿verdad? Para que tuvieran paz y pan. Entonces, como van viendo, es más una fecha política, más que una lucha de las mujeres, ¿ya? No digo que no se celebre, de hecho deberíamos saludarnos. Las feministas dicen, no se feliciten porque no hay nada que celebrar porque no hemos ganado nada, ¿verdad? Entonces también eso deberíamos celebrarlo con mayor razón. Si ellas dicen eso, nosotros deberíamos celebrarlo con mayor razón, ¿ya? Entonces, para que ustedes vean cómo el discurso feminista va implantando ideas en la cabeza de las mujeres, pero que si no conocemos la historia, que si no nos agarramos un libro y tratamos de informarnos de lo que realmente está pasando, nos vamos creyendo, ¿verdad?, toda esta idea del feminismo. Como yo les contaba una vez en un retiro, al principio del feminismo hubieron causas que fueron, podríamos decir, nobles, como que la mujer antes no podía votar, la mujer no tenía derecho a tener una propiedad a su nombre, y muchas mujeres lucharon por eso, ¿ya? Y nadie dice que esas luchas fueron buenas, ¿ya? Porque hasta el día de hoy subsisten para nosotras, ¿ya? Pero no como lo toman ahora, porque todo esto ahora se volvió algo político, ¿ya? Y lamentablemente los grupos feministas lo usan mucho en la política, ¿ya? Y sabemos también que los gobiernos socialistas y comunistas, que conocemos como Cuba nosotros en esta parte del continente, como Cuba, como Venezuela, son cosas políticas que han sido muy difíciles para el pueblo, ¿ya? Son ideologías que son muy destructoras. Por ejemplo, para darles solo un ejemplo, ¿ya? En la Unión Soviética, por ejemplo, en los años 30, intentaron redistribuir la riqueza, que es su caballito de batalla, ¿verdad? Que quieren redistribuir la riqueza. Entonces, lo quisieron hacer en Ucrania, como los ucranianos no quisieron redistribuirla, mataron 7 millones de ucranianos, porque no quisieron redistribuir su dinero. Entonces, ese es el tipo de idea que trae todo este movimiento también feminista, ya que no es solo lo que nosotros vemos por los derechos de las mujeres, sino que ellas también tienen otro trasfondo. Esa cantidad de gente que murió se llamó el hambre de Holodomos, que es en ucraniano. Ustedes igual lo pueden buscar y lo pueden encontrar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea del socialismo? Que para poder instalar una idea había que usar a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una influencia muy grande en el hogar, tiene una influencia muy grande en la sociedad. Y los rusos lo sabían, lo tenían muy claro. Entonces la idea era usar a la mujer para toda su cosa política, ¿ya? Y poder instaurar su régimen, ¿ya? ¿Por qué querían cambiar a la mujer? ¿Ya?
Y esto es muy interesante, yo leí bastante esta semana de eso. ¿Por qué? Dice, porque nuestra lengua es materna. ¿De quién nosotros aprendemos el habla? ¿Cuál es la primera voz que nosotros escuchamos? Es la de la mamá. ¿Ya? La mamá es la transmisora de todo lo que nosotros conocemos. Nosotros tenemos costumbre y tenemos hábitos porque fueron transmitidos por nuestra madre. Por nuestra primera lengua es la lengua materna. Nosotros, las abuelas nos cuentan sus cosas, nuestras mamás nos cuentan las cosas, y en el fondo nuestra forma de ser es por ese legado que tenemos materno. Entonces había que cambiar a la mujer para que la mujer cambiara su estructura y pudiera ir pasándole esa otra forma de pensar a la generación que venía. ¿Ya? Entonces fue todo muy, muy bien planeado, ¿verdad? Y todo muy bien estudiado. ¿Ya? La mujer debía fomentar la inmoralidad. Y si lo vemos, y ahora lo vemos. ¿Cómo salen las mujeres a las marchas? Casi desnudas, ¿verdad? Entonces ahí vemos, y esto es muy importante de entender para que entendamos los tiempos que estamos viviendo ahora. Ya. Es muy importante que entendamos la historia para entender por qué hemos llegado a este punto. Las mujeres cruzan la línea entre lo privado y lo público, haciendo visual su sexualidad, todo lo que significa sexual. Ustedes ven que las mujeres, ahora yo les estaba contando que una española dijo, dejen de matarnos y de violarnos para poder salir a las 2, 3 de la mañana, emborracharnos y que no nos pase nada. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, si tú andas a las 2, 3 de la mañana y andas borracha y andas casi desnuda, ¿qué pretendes que te puede pasar? Es como que yo tuviera un carro y sé que voy a un vecindario en que roban siempre, voy y lo dejo abierto. ¿Qué van a hacer? Me lo van a robar. Me lo van a robar. Entonces, ¿cómo esto ha cambiado la mentalidad de las mujeres? ¿Ya? Vamos a hablar de algunos símbolos y palabras feministas que ellas usan. ¿El café no está todavía? ¿Sí? Ahí hagamos un paréntesis y sírvanse cafecito, porque era la idea que lo hicieran desde el principio, pero la cafetera no, estaba como lenta. Para que mientras yo hable, ustedes vayan tomando cafecito. Así que vayan nomás con tranquilidad y se sirven cafecito. Pero no se saca. Vamos a seguir. Entonces ya desenmascaramos el 8 de marzo, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente tiene el trasfondo? Y como yo les decía, esta muerte de los hombres muchas veces a las mujeres feministas no les gusta ponerlo en su relato porque no les conviene, ¿verdad? Decir que murieron una cantidad de hombres y que además esos hombres ayudaron a otras mujeres. Ahora vamos a ver algunos símbolos y palabras que usa el feminismo para que tengamos claro cuando lo veamos, sepamos qué es lo que está realmente diciendo la imagen que estamos viendo, ¿ya? Ellos usan mucho, por supuesto, el machismo, ¿ya? El machista, ¿ya? Ellas lo usan para denominar al varón, ¿verdad? Y adjudicarle toda conducta irrespetuosa y mala, ¿ya? Si la mujer es violenta, ellas dicen que se comporta como macho. Entonces la mujer nunca es mala. O sea, si se está comportando mal, es porque se comporta como macho, ¿ya? Entonces al final, ellas siempre son buenas. Como yo les decía, no podemos negar que el machismo existe. No podemos negar que hay mujeres que sufren violencia intrafamiliar. No podemos negar que hay hombres que son malos, como tampoco podemos negar que hay mujeres malas, ¿verdad? Entonces no podemos generalizar, no podemos decir que todas las mujeres son malas ni todos los hombres son machistas. Un autor que no es cristiano, George Orwell, dice: la mujer que aspira a ser igual al hombre le falta ambición, no porque el hombre sea menos. ¿Por qué querer ser el otro si puedes ser tú misma? ¿Verdad? ¿Por qué querer ser como el hombre si podemos ser nosotras mismas? ¿Ya?
El feminismo nace de un resentimiento hacia el hombre, que al final se convierte en odio. ¿Ya? Eso es lo que ellas, cuando uno las ve, que salen a la marcha y queman y rompen cosas y le pegan a gente, si tú eres de derecha, te insultan porque tienes que ser de izquierda, queman iglesias. Entonces realmente ellas es un odio que tienen. Y no solo al hombre, yo creo que al final a la sociedad. Ellas se dan golpe a la pared contra todo lo que encuentran, yo creo. ¿Ya? Ok, este signo de la mujer, ¿verdad? Que es importante el significado que tiene, ya para nosotras. En la antigua Grecia, de ahí viene este símbolo de la mujer, ¿ya? De la diosa Venus o Afrodita. Y lo que ella usaba era ese espejo. Entonces, esta forma es el espejo que simboliza la belleza y el amor, ¿ya? Y después en la Edad Media, cuando hubo un resurgimiento del cristianismo, le pusieron la cruz abajo, ¿ya? Ahora, ¿qué significa esto? Que la mujer es la custodia de la belleza y la moral. Eso es lo que significa este símbolo, ¿ya? La custodia de la belleza y de la moral. Entonces, por eso es que las feministas tenían que cambiar a la mujer, que ya no fuera la custodia de la belleza y la moral, sino que sea de la fealdad y de lo inmoral. Si ustedes ven, aquí no se ve tanto, pero en Chile, yo con la última vez que fui, yo quedé impresionada. O sea, ustedes ven muchas muchachas feministas en la calle. ¿Por qué? Uno se da cuenta, porque como visten, ellas ya tienen una forma de vestir. Y sus pelos también. Por ejemplo, usted va a la calle y encuentra una que de aquí para acá es como blanco y de aquí para acá todo negro, ¿ya? Y con una pava así recta, se visten de negro, usan minifaldas, pero muy minifaldas, con medias, con panties negras, pero con huecos. Con huecos. O sea, usted las ve y usted dice feminista, ¿verdad? Y te mira feo y mira a todo el mundo feo, la verdad. Porque ellas se afean, ellas son bonitas, pero se afean y se ven feas, ¿verdad? Entonces, por eso había que cambiar, el socialismo quería cambiar este concepto de la mujer, de que ella fuera la custodia de la belleza y la moral. Ella tenía que ser de la fealdad y de lo inmoral, ¿ya? La mujer, las feministas dicen que al hombre tú lo tienes que usar para tu conveniencia, pero no para casarte ni para tener una familia, sino que es para tu conveniencia, ¿ya? Y la del hombre, ¿verdad? Que es la otra, esa, ¿verdad? Ello era del dios Marte o dios Ares, ¿ya? Que era el dios de la guerra, de protección, ¿ya? Eso significa esa flecha, ¿ya? Que era del dios Marte o Ares, ¿verdad? Y por eso el hombre era el protector, ¿ya? El protector de la mujer. El hombre era el que iba a la guerra, ¿ya? El que iba a la pelea, al frente de batalla, ¿ya? Entonces, como yo les decía, el feminismo busca que la mujer promueva lo que es inmoral, ¿ya? Otra característica de las feministas es que promocionan el aborto, ¿ya? Ellas promocionan el aborto porque piensan que ese bebé te va a truncar tu vida, ya que te viene a cocinar un problema ese bebé, ¿ya? Ellas, esa fuerza creadora que nos dio el Señor, ellas la vuelven en una fuerza totalmente destructora hacia sus propios hijos, ¿ya? El empoderamiento parte de la falsa premisa de que la mujer no tiene poder, porque si tienes que empoderarla es porque no tiene poder, ¿ya? Parte de una falsa premisa, ¿ya? Que las lleva a buscar un poder que en el fondo ellas pueden tener como mujer, pero que no necesitan ser empoderadas, ¿ya? Como yo les decía, en la tradición oral que nosotros tenemos con nuestros hijos y nuestras abuelas, es muy importante que nosotras como mujeres podamos transmitir estas cosas a nuestros hijos. Porque nosotras ahora que estamos con los niños, las que tienen niños, las que tienen sobrinos, ¿verdad? Tienen que transmitir estos conceptos
de toda esta ola que se viene para que ellos entiendan a lo que se están enfrentando, ¿ya? Entonces nosotros debemos transmitir eso. Entonces, en vez de llevar a la mujer a tener una fuerza, al final la hace más débil, porque la mujer está buscando cosas externas para ese empoderamiento, ¿ya? También usan el pañuelo verde, ¿verdad? Cuando vean este pañuelito verde, dice aborto libre, seguro y gratuito, no bastan 3 causales, aborto ya y una mujer mostrando sus pechos, ¿ya? Esto es lo que ellas promueven, ¿ya? Entonces vemos que la causa feminista nos lleva totalmente fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y de los principios morales que nosotros tenemos como cristianos. Este pañuelo morado también, ellas usan ¿verdad? Y miren cómo cambiaron el símbolo, le pusieron un puño en el centro, ¿ya? Y este pañuelo morado y el simbolismo que ellas tienen, que ellas no van a ser oprimidas ni sexualmente, ni laboralmente, ni en ningún área de su vida. Ya eso es lo que significa ese pañuelo con la mano y el puño, que ellas no van a ser oprimidas, porque ellas dicen que las mujeres hemos sido oprimidas durante generaciones y generaciones, las mujeres hemos sido oprimidas, ¿ya? También, ni una menos, y todas podríamos decir que este símbolo no tiene nada de malo, porque están hablando de que ni una menos, que no maten a ninguna otra mujer o que no violen a más mujeres, ningún problema. Pero el problema está el trasfondo de cómo nació esto, ¿ya? Esto nació en Argentina, una adolescente de 15, 16 años creo que tenía, salió embarazada. Ella quería tener a su bebé, pero su pareja la llevó a hacerse un aborto clandestino y la muchacha murió. Entonces las feministas se tomaron de esto para que hubiera aborto seguro, ¿verdad? Aborto libre y aborto seguro. Pero ellas no se enfocaron en que la muchacha sí quería tener al bebé, sino que fue obligada a hacerse un aborto. De hecho, la mamá de la muchacha dio declaraciones contando que la muchacha sí quería tener al bebé, ¿ya? Entonces, de ahí nace, y ellas empezaron con esta causa, porque en Argentina sí las feministas son terribles, ¿ya? Entonces, yo cuando veo esto en redes sociales, para mí que la ponga alguien que no es cristiano, da lo mismo, pero que lo ponga alguien que es cristiana, yo creo que no corresponde, porque este cartel debería decir nadie más, no solo ni una más, porque no mueren solo mujeres, no mueren ni son violadas solo mujeres, hay niños violados, hay hombres asesinados y actualmente hombres violados. Entonces, ¿por qué cuando pasa algo con una mujer tiene que ser tan público y cuando pasa con un hombre o pasa con un niño no se hace? ¿Dónde están las feministas para los derechos de esos niños que mueren o que son violados? Entonces, ahí nos damos cuenta que esto no es una causa por el bien de las mujeres, es una causa política, porque a la política le conviene esto, ¿ya? Y lamentablemente ellas son usadas por la política también, ¿ya? Entonces, si quiere poner algo, ponga nadie más, o que no muera nadie más. Pero no nos podemos involucrar en causas que a veces ni siquiera sabemos el trasfondo de lo que realmente, de dónde nació, ¿ya? Entonces, quería que quedara muy claro para que tuviéramos cuidado muchas veces con las palabras que usamos, con las cosas que ponemos en nuestras redes sociales, ¿verdad? Que a veces, sin querer, estamos apoyando movimientos que son anticristianos, totalmente anticristianos, ¿ya? ¿Qué más? Miren, la ONU, esta estadística sí es fuerte. La ONU estima que para el 2035 150 millones de niños van a ser abortados. Eso debería dolernos el corazón. Y yo digo, ¿dónde están ellas para luchar por eso? Las mujeres que van a nacer, ¿no merecen que ellas salgan a la calle a luchar por ellas?
Son niños inocentes, ¿verdad? Que les van a quitar la oportunidad de venir a esta tierra. Entonces, también usan la palabra sororidad. ¿Han escuchado esa palabra? Sororidad. Solidaridad entre las mujeres. ¿Ya? Tenemos que tener sororidad entre las mujeres. ¿Ya? ¿Cuál es la razón de esa palabra? ¿Ya? Y no es nada nuevo. ¿Ya? En la Revolución Francesa, en 1789, usaban la palabra libertad, igualdad y fraternidad. Ahora usan libertinaje, igualitarismo y sororidad. O sea, no es nada nuevo, es solo un reciclaje de lo que ya se ha vivido. ¿Ya? Sororidad es como vivir en manada, digo yo. ¿Verdad? Tenemos que tener sororidad, tenemos que estar todas juntas, porque eso es lo que ellas dicen, ¿ya? Que tenemos que estar todas juntas. También el feminismo nace de la falsa premisa que nuestras abuelas eran tontas, pasivas y que dejaron que todo el mundo pasara por encima de ellas. Yo creo que si nosotros hablamos con muchas de nuestras abuelas, no les dirían eso. No les dirían eso. Las mujeres de antes, para mí, eran mucho más valientes que nosotras. Como ellas tuvieron que criar. Nosotros, yo siempre digo, tenemos lavadoras, tenemos planchas, tenemos un refrigerador. Ellas no, ellas lavaban a manito. Y con 4 o 5 niños. Ellas eran mujeres fuertes, de verdad. Para ellas tener 2 o 3 hijos no era nada. Doña Marta que lo diga, tuvo 7. ¿O no? Y lavaba a mano. Entonces, si yo veo la vida, por ejemplo, de doña Marta, de doña Berta, de la mamá de doña Berta, tuvo 9. Uno puede decir, ¿ellas fueron tontas? No, ellas fueron mujeres valientes, que vivieron adversidades que a nosotras no nos tocó vivir. ¿Ya? Entonces, son falsas premisas de que venimos de un mundo machista que nos ha oprimido durante toda la vida. Yo, gracias a Dios, no puedo decir eso. Yo tuve un padre maravilloso, tengo un hermano maravilloso, respetuoso con las mujeres, tengo un esposo maravilloso. Entonces yo no puedo decir que mi vida ha sido oprimida por el macho, ¿verdad? No puedo decir eso. Al contrario, tengo muy buenos referentes en mi vida de hombres. Y amamos a los hombres, ¿o no? Ay, como que no lo dijeron muy convencidos. No muestren tanto, no sean tan efusivas. Entonces vemos cómo son falsas premisas que lamentablemente se las creen ahora, ¿verdad? Se creen que ha sido así. Y yo creo que en este último siglo es cuando las mujeres han tenido más libertades y han podido lograr grandes cosas, ¿verdad? Mujeres inteligentes que han ido a la universidad, que tienen grandes títulos. O sea, no podemos decir que han sido oprimidas durante toda la historia, ¿verdad? Entonces, incluso yo estaba leyendo un libro en que decía que a la mujer, por ejemplo, nunca se le ha exigido ir a la guerra. El hombre ha tenido que dar su vida. Nosotras nunca nos han exigido eso. De hecho, incluso en los países como Israel, que ellos tienen servicio militar por 2 años, las mujeres hacen 1. O sea, al hombre en algunas áreas se le ha exigido mucho más que a las mujeres. Mucho más. Hubo épocas que a los hombres se les reconocía su derecho de ciudadano por ir a la guerra. De esa forma él ganaba su derecho de ser ciudadano, por ir a la guerra. Nosotras nunca yo creo que ninguna generación ha tenido que hacer eso de mujeres. Entonces tenemos que poner las cosas en la balanza, ¿ya? No mirar al hombre como lo mira el feminismo, como el enemigo. No es el enemigo, ¿ya? Y ahora vamos a pasar a otro punto, que esto a mí sí, yo no sabía que existía, que existe una teología femenina en la iglesia cristiana, ¿ya? Yo pensé que solo había mujeres feministas, ¿ya? Existe una teología feminista, ¿ya? Y nace de una reflexión que hicieron un grupo de mujeres, ¿ya? De la teología de la liberación, que la otra vez en el estudio pasado hablamos de la teología de la liberación, ¿ya? Y dicen ellas que debemos buscar radicalmente que la mujer sea
dignificada, ¿ya? Que debemos buscar para que la mujer pueda desempeñar todos los cargos y los derechos que ella tiene dentro de la iglesia, ¿ya? Entonces, como mujeres al poder, hay que tomarse el púlpito como algo así, yo creo, ¿verdad? Entonces, es increíble que esto haya llegado a la iglesia. Es increíble que hayan teólogas que se dicen cristianas, ¿verdad? Que dicen que tenemos que salir de estos cánones patriarcales que tiene la Biblia, ¿ya? 4 objetivos tiene la teología feminista. El primero dice ampliar el papel de la mujer en las entidades religiosas, que ella tenga más presencia en las entidades religiosas. 2, interpretar de nuevo toda la visión de Dios a la manera femenina, ¿ya? Porque la Biblia solo es masculina, dicen ellas. Entonces hay que cambiarlo a femenino. En este punto ellas consideran que no se puede decir padre, no se puede decir él, no se puede decir salvador, porque es masculino. O sea, eso es muy radical. Demasiado. Yo también pensé lo mismo. Una mujer, Carol B. Kreis, teóloga, dice: las mujeres necesitamos una diosa, no un dios. La idea de una diosa suprema es más adecuada para la mujer. Por eso debemos tener una diosa. También dice: ninguna mujer feminista puede aceptar a un dios masculino. Y de hecho hay iglesias en Estados Unidos que le oran a la madre, no al padre. Ya existe. Que le oran a la madre y no al padre. ¿Ya? Tercero, determinar el papel de la mujer en relación con el trabajo y la maternidad. Que eso podríamos decir, bueno, podría ser. 4, estudiar el papel de la mujer en los textos bíblicos, porque ellas dicen que los textos bíblicos se podría como exaltar mucho más a la mujer. Entonces tendríamos que volver a revisar esos textos bíblicos para resaltar más a la mujer, ¿ya? Entonces, imagínense, o sea, hasta la iglesia ha llegado la teología feminista, ¿ya? Lo más importante que ha pasado en la teología feminista es que una mujer llamada Elizabeth Cady Stanton publica una primera Biblia feminista en 1895. Y uno pensaría, tal vez fue hace poco. No, en 1895. Y la segunda la presentó en 1898. Una Biblia totalmente feminista, ¿ya? Imagínense qué tipo de Biblia será, ¿verdad? En los años 60 también recién se le puso teología feminista, en los años 60, ¿ya? La Biblia de esta mujer, ya ella se dio el lujo de sacar pasajes que ella consideraban que no exaltaban la feminidad, ¿ya? Como sumisión, como patriarcado. O sea, yo me imagino que salió todo el versículo ese que dice que la mujer debe someterse al hombre. O sea, lo tiene que haber sacado completo, ¿verdad? Completo, lo sacó todo. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, si esta mujer empezó a hacer esto con esa Biblia, o sea, al final le digo yo, la Biblia, por ejemplo, el Antiguo Testamento, habla un montón de los patriarcas. O sea, al final le quedó un folleto, digo yo, no le quedó una Biblia, porque lo que tuvo que haber sacado tiene que haber sido un montón. Le quedó un folletito como para repartir, ¿verdad? Porque no tiene ningún sentido, ¿ya? Entonces, ella lo que trata de hacer es desaparecer el pasado para que el pasado nosotros no podamos llevarlo a nuestra realidad, ¿verdad? Y no podamos aprender de ese pasado que está en la Biblia, que nos enseña. En el Antiguo Testamento, ¿cuánto es lo que nos enseña? Un montón, ¿verdad? Entonces, eso es lo que trató de hacer. Es como decir, lo voy a revisar, lo que me gusta lo dejo, lo que no me gusta lo saco. Es como de acuerdo a cómo yo me sienta. O sea, tenemos que ser honestas. Nosotros como mujeres hay muchos pasajes que nosotros podemos decir, no me gustan. O sea, a una mujer casada, ¿a quién le gusta leer que tiene que someterse? A ninguna le gusta. Pero no porque no nos guste, tenemos que decir, está mal o lo tenemos que sacar. O sea, nosotros tenemos que obedecer a la palabra, nos guste o no nos guste. Es así. Dios sabe. Dios es más sabio que nosotras, ¿verdad? Y Él tiene un propósito para cada una de esas cosas. Entonces,
Imagínense, o sea, todo lo que podemos sacar de esta teología feminista, de este mundo feminista, que se mete en las iglesias, que se mete en todas partes. Para mí, muchas pueden estar en contra mío con lo que voy a decir. Para mí, cuando en una iglesia hay una pastora, es un feminismo disfrazado. Para mí, ¿verdad? Para mí es un feminismo disfrazado. Porque la palabra a mí me dice que la autoridad de la iglesia es el pastor. Yo no soy la pastora. Yo creo que ustedes tienen esposos que son ingenieros y usted no es ingeniera. ¿O no? No. O sea, entonces mi esposo es pastor, entonces yo soy la pastora. No, no es así. No es así. ¿Ya? Yo tengo un llamado a servir, yo tengo un llamado con las mujeres, tengo un llamado a apoyar a mi esposo, para eso me llamó el Señor. Y yo debo sentirme privilegiada por eso. Yo no soy menos por eso. Nos hemos acostumbrado a que yo tengo que ser la pastora o la diaconisa para sentir que soy importante. Yo soy importante para Dios. Y eso es lo que a mí me tiene que importar. Y yo debo cumplir, me debo agradar en la voluntad de Dios. Y no ver, siempre estamos mirando lo que no tenemos. Y queremos lo que no tenemos. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Y no nos alegramos con lo que tenemos. Porque tenemos que alegrarlo con lo que Dios nos ha dado. Y me siento bendecida por eso. No necesito que pongan un título ahí en mi puerta, soy la pastora. No, para nada, para nada. Entonces ahora vamos a ver la feminidad. ¿Ya? Vamos a ver qué nos dice la Biblia en cuanto a ser femeninas. Y es lo que cada una de nosotras debería abrazar, ¿ya? El ser femenina, que es lo que Dios nos hizo. Nuestra sexualidad y nuestra feminidad no son un accidente biológico, ni son una construcción. No porque tu mamá te pasó una muñeca o porque te compró tacitas para jugar, eso te hizo mujer. Dios nos hizo mujer desde el momento en que fuimos concebidas. Fue la voluntad de Dios que fuéramos mujeres, ¿ya? No como dicen ahora que todo se construyó, que el hombre es hombre porque desde chiquitito le pasaron carrito, que la mujer es mujer porque de chiquitita le pusieron vestido y le pusieron muñequitas al lado, por eso es mujer. Nosotros somos lo que somos desde que fuimos concebidos, en la mente de Dios. Ya éramos mujeres. Dice que antes de la creación, Él ya nos tenía en sus pensamientos, ¿ya? Entonces somos mujeres por eso, no porque somos una construcción durante nuestra cultura, durante nuestro tiempo. El enemigo nos quiere robar la verdad de lo que Dios hizo con nosotros, de lo que Dios, el regalo que Dios nos dio, porque Él es el padre de mentira. Y por eso que este feminismo está mezclado con mentira y verdad, como para que las mujeres, porque como yo les decía, si yo digo que hay hombres que son machistas y hay hombres que les pegan a las mujeres, es una verdad. Y es un problema que debemos solucionar. Pero no por eso yo voy a andar desnuda en la calle. Para que, yo digo, yo agarraría a una feminista y le diría, ¿a cuántas mujeres tú salvaste desnudándote afuera? ¿A cuántas mujeres las sacaste de la violencia cuando te desnudas en la calle? O cuando rompes o quemas una iglesia o le pegas a alguien. ¿A cuántas mujeres sacaste de la violencia? A ninguna. Exacto. Entonces, tenemos que pensar, es un tiempo en que la juventud y estos movimientos, yo digo, no están usando el cerebro que el Señor nos dio. Están actuando por emociones, por situaciones del momento, se están dejando llevar por eso y no están pensando lo que están haciendo, ¿ya? Otra premisa que ellas tienen, que las mujeres pobres tienen que abortar, porque son pobres. ¿Ella va a dejar de ser pobre porque abortó? No va a dejar de ser pobre porque abortó. A una muchacha que es violada le dicen que tiene que abortar. A ella la tienen que sacar del lugar donde está porque va a seguir siendo violada después que le hagan abortar, porque la van a mandar al mismo lugar donde ella viene. Entonces, no buscan la solución, no ayudan a ninguna mujer realmente. Y eso nosotros lo tenemos que pensar muy bien, ¿ya?
¿Cómo se ve la feminidad bíblica? ¿Cómo la podemos ver? ¿Ya? Esta revolución feminista nos ha hecho quitar la vista de lo que Dios realmente ha hecho con nosotros las mujeres. ¿Ya? Cuando creemos esa mentira se pierde la maravilla y la bendición de nuestro diseño como mujeres, cuando creemos en el feminismo. En Génesis 1:27, cuando el Señor dice, ¿verdad?, que creó a la mujer, ¿verdad? Y también en Génesis 2:21 al 22 también habla de eso. Lo dice con una simpleza, y Dios creó a la mujer, pero fue un acto maravilloso. Fue un acto maravilloso. No dependemos de nuestra cultura, no dependemos de lo que los demás opinen de nosotros. No necesitamos esa validación de manada, digo yo. Porque si todos no me aprueban, no, todos tienen que aprobarme, o si no, no me siento fuerte. Dios nos creó completamente femeninas, ¿ya? Nuestra feminidad es un don de gracia que nos da a nosotros el Señor. Una característica de la feminidad es que nos hizo que somos mujeres idóneas. Es una característica de la feminidad. Somos idóneas. Eso lo dice en Génesis 2:18, que quiere decir adecuada, ¿ya? John Piper lo define así, el ser idónea. La clave de una feminidad bien desarrollada es la libre disposición a afirmar, recibir y fomentar la fortaleza y el liderazgo de los hombres. Eso es ser idónea. No es menos. No es menos, ¿ya? Esa es la labor que el Señor nos da. Y esto también es para las solteras, para las que no tienen esposos. Ustedes tienen la oportunidad de fomentar el liderazgo de los hombres que están a su alrededor, ya sean hermanos, padres, líderes. También ustedes están para fomentar ese liderazgo que está puesto en el hombre, ¿ya? Y que nosotros debemos fomentarlo, ¿ya? La mujer cuida y nutre. Nos dio la bendición de poder ser madres, ¿ya? Digo, ¿qué más bendición que esa? Las que hemos estado embarazadas y hemos tenido hijos sabemos que es una gran bendición. Expresamos nuestra feminidad al aceptar con gratitud la maternidad. Algo que las feministas no aceptan, la maternidad. Entonces nosotros debemos abrazar la maternidad. Debemos abrazar cuando una mujer y alegrarnos cuando una mujer está embarazada. Porque Dios nos creó para eso. Imagínense, nuestro cuerpo todos los meses se prepara para embarazarse. Así que escuchen las que no han tenido bebé. Sí, entonces tenemos que tener cuidado porque el feminismo nos ha hecho ver la maternidad como un problema. No tengo hijos porque primero me tengo que comprar una casa. No tengo hijos porque primero tengo que sacar una profesión. No tengo hijos porque. Y así les llega a los 40 años y no tienen hijos. Érase una vez que quería tener un hijo, ¿ya? Entonces, tenemos que sacar de nuestra mente y de nuestro vocabulario esas cosas que nos ha metido el feminismo en nuestra mente. Que tener hijos no está bien, que tener muchos hijos, no vayas a tener con uno o dos ya suficiente. No, tenemos que animar. Si alguien, por ejemplo, Nati que está embarazada nuevamente, ¿verdad? Ya tiene un chiquitito, ahora viene otro. Felicitarlas, celebrar la maternidad, ¿verdad? No como, está embarazada otra vez, qué pesada, pobrecita, pobrecita, está embarazada. No, nosotros como cristianas debemos tener una actitud diferente, debemos amar la maternidad, ¿ya? Y esto también nos excluye a las solteras. Hay muchas mujeres que no son casadas y que a lo mejor hay mujeres ya mayores que no se van a casar. Tú puedes tener hijos espirituales. Puedes discipular a mujeres más jóvenes que sean tus hijas espirituales, ¿ya? Y también eso es importante para el Señor. Otra característica de la mujer femenina: tiene amor por su hogar. Tiene amor por su hogar. Y las solteras también pueden tener amor por su hogar, ¿verdad? Como dice la mujer de Proverbios 31, que es alabada por atender su hogar, ¿ya? Y las mujeres que trabajan fuera del hogar tienen que tener el equilibrio, ¿verdad? De no amar más su trabajo que su hogar, porque su hogar debe ser primero,
¿ya? Debemos tener eso. Como les decía, el estado civil no tiene nada que ver con no amar el hogar o no tener esa actitud de poder levantar el liderazgo de un hombre. Ahora, toda esta actitud feminista femenina que debemos tener viene de una teología que sea fuerte. Si yo conozco la palabra de Dios, si yo conozco la teología, voy a ser una mujer fuerte en el Señor. Voy a ser una mujer que va a querer llevar a cabo el diseño de Dios. Una teología débil hace mujeres débiles. Una mujer que no conoce bien la teología, no conoce bien la palabra de Dios, es una mujer débil. Es una mujer que se va a dejar llevar por la corriente de este mundo y va a terminar apoyando todas estas causas, porque va a encontrar algo de razón en todo lo que ella promueve. Entonces debemos tener una teología fuerte, debemos estar en la palabra de Dios para que el enemigo no nos engañe y no nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo. El tiempo es corto y el tiempo es malo y debemos estar, como dice la palabra, percibidas de lo que está pasando a nuestro alrededor. Es un gran reto que tenemos como mujeres cristianas, creo yo, en este tiempo. El hablar de feminidad y no de feminismo, tarde o temprano la gente no te va a aceptar, ¿ya? Entonces tenemos que tener fortaleza en el Señor y tenemos un gran reto por delante, ¿ya? Esta no es una discusión entre lo que a nosotras nos gusta o no nos gusta. No es una discusión entre lo que yo quiero o no quiero. Tampoco es una discusión de lo que a mí me parece correcto o incorrecto. Este es un tema que si nosotros lo llevamos a cabo, como dice el Señor, está en juego llevar la gloria de Dios al mundo. Si yo cumplo el propósito de Dios en mi feminidad, que el Señor me lo ha dado, yo voy a glorificar al Señor. Pero si yo no llevo eso, yo no voy a glorificar a Dios. Yo voy a estar exaltando a este mundo y las cosas de este mundo. Entonces tenemos un reto por delante. Las que somos mayores tenemos el reto de discipular a las más jóvenes, de llevarlas por el camino correcto. Las que son abuelas tienen el reto de enseñar a sus nietos. La tarea no ha terminado. Pueden estar nuestros hijos grandes fuera de nuestra casa, pero el reto no ha terminado. Siempre tenemos algo que enseñar. Las mamás, ¿cuántas tienen aquí en la iglesia? Lo que más hay niñas. Enseñarles de chiquitita qué es ser femenina. Ser femenina no es solo vestirte femenina, no es solo usar maquillaje, no es solo ponerte un vestido bonito. Eso es parte. Pero el usar tu feminidad es algo que tú haces diariamente. Eso es ser femenina. Es llevar la gloria de Dios a donde nosotros vamos y mostrar esa feminidad bíblica que Dios nos ha dado a nosotros desde que Él nos tenía en su mente. Todas somos diferentes y cada una va a mostrar su feminidad en formas diferentes porque tiene una personalidad distinta. Si tienen varones, enséñenle a sus varones a ser unos caballeros. Eso se ha perdido. Se ha perdido. Lo otro día en la iglesia me tocó con el grupo azul, que son los más grandecitos. Salimos afuera y habían solo 4 sillitas. Y ellos corrieron, ¿verdad?, a ganar las sillas. Y yo llegué con las niñas detrás y yo los miro y les digo, ¿y ustedes, muchachos, qué hacen sentados? Y me miran todos, ¿verdad? No, pero es que nosotros ganamos. Es que nosotros ganamos. Sí, pero ellas son mujeres. Y ustedes, como buenos caballeros, se van a parar y les van a dar el asiento a las muchachas. Y todos se pararon. Y les dieron el asiento a las muchachas. Yo le dije, no, ustedes son hombres. Y ustedes tienen que cuidar a las mujeres, a las que están a la par suya, que son sus hermanas. Y ustedes tienen que ser unos caballeros desde pequeñitos. Le dije yo. Todos me miran así como, ¿qué me está hablando esta señora? Pero debemos inculcarle eso porque se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido? Porque la mujer, ay no me dé el asiento, ¿acaso yo no puedo ir de pie? No me abra la puerta, ¿acaso que yo no puedo abrir la puerta sola? No tengo fuerza.
La invitan a comer y le quieren pagar. Ah, no, ¿acaso yo no me puedo pagar mi comida? Le están quitando al hombre su característica de hombre. El hombre fue creado para cortejar, para ser protector. El hombre tiene la espalda más ancha que nosotros porque él es el protector. El Señor no hizo todo así como a la suerte. Él tenía un propósito para todo. Entonces no podemos quitar, a veces queremos que el hombre sea hombre, pero nosotros como mujeres no les damos la oportunidad de ser hombre. Tenemos que darle la oportunidad que ellos cumplan su rol masculino, como nosotros tenemos que cumplir nuestro rol femenino. Como les decía, tenemos una gran tarea, ¿ya? A las mujeres les prometen igual que a Eva, come la fruta, cómela, no va a pasar nada. Y ahora es igual, come la fruta del feminismo, te vas a liberar, vas a salir de la opresión del macho, porque eso es lo que ellas creen, y muerden la fruta. Y después que muerden la fruta se dan cuenta que no era lo que ellas pensaban. ¿Ustedes creen que esas mujeres son felices? Realmente no lo son. No lo son. Son vacías. Están buscando llenar ese vacío que solo Cristo puede llenar en ellas. Están necesitadas de amor. Están necesitadas que Cristo las redima. Que ellas puedan entregar su corazón al Señor. De eso están necesitadas. Pero no lo quieren. No lo quieren aceptar. Debemos tener amor y compasión por ellas. Eso es lo que tenemos que tener por ellas. Amor y compasión. Y para terminar, les voy a decir una frase que le encontré en un libro. Dice: en la impresionante generosidad del Señor hemos sido creadas con el inigualable cometido de sentirnos plenas a fin de glorificar su nombre. Si cultivamos y expresamos nuestra feminidad con esto en mente, nuestro Hacedor nos alabará por la sabia administración de este precioso don. Y yo creo que eso es lo que nosotras debemos hacer. Y la última: una civilización crece cuando los ancianos siembran árboles en cuyas sombras no reposarán. Y tal vez lo que nosotros podemos sembrar ahora en nuestras hijas, en sus nietos, en sus hermanos, tal vez no lo vamos a ver. Pero sabemos que eso algún día va a rendir un fruto. Y de eso debemos confiar. En que lo que nosotros sembramos bíblicamente en su tiempo va a dar su fruto. Y no nos debemos de cansar de hacer la voluntad de Dios. Y debemos dar gracias a Dios que somos femeninas. Porque Dios quiere que seamos femeninas y que reflejemos eso en nuestra vida. Si quiere poner algo en Facebook, algo cuando hayan campañas feministas, ponga femenina sí, feminista no. Y eso tal vez no le va a traer muchos likes, pero le va a traer el corazón y la satisfacción de una hija de Dios que defiende sus principios y no se deja llevar por la corriente de este mundo. Vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias, Padre Santo, por esta tarde. Gracias, Señor, porque usted nos ama tanto.